¿Cómo están? Acá estamos una vez más en estos videos de moldería básica. Vamos a empezar con un tema nuevo que es el corpiño base con pinza. Este corpiño es uno de los más utilizados para la confección de prendas, ya que es el que se utiliza para hacer que una prenda sea muy ceñida al cuerpo y no sea fabricada con telas de punto, ¿sí? Con este corpiño ustedes pueden realizar cualquier tipo de prenda de la parte superior o, por ejemplo, vestidos también que ocupan la parte superior y la inferior. Podemos hacer camisas, chaquetas, tapados, camperas, vestidos, corsetería, tops, musculosas, lo que quieran. La única particularidad que tiene, a diferencia del corpiño base sin pinzas, son justamente las pinzas. Que gracias a ellas nosotros podemos hacer que un plano, ¿sí? Como es la hoja de un papel, tome forma tridimensional y pase a continuar o a seguir la forma volumétrica que tiene el cuerpo, ¿sí? Esas son muy importantes las pinzas, y conocerlas y saber desde dónde nacen y qué función tienen, ¿sí? Además vamos a tener los entalles, que yo acá los dibujé con unas liñitas, pero recuerden una cosa muy importante. Las pinzas siempre inician en el centro de busto, ¿sí? Eso es un punto muy importante que vendría a ser este. Centro de busto. Que en algunos casos coincide con el pezón de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Esto es muy importante que lo entiendan porque el centro de busto es la parte más saliente que tiene el tórax. Entonces, la pinza inicia, ¿sí?, desde el centro de busto y siempre tiene que salir del molde. En este caso yo hice las pinzas, que me salieron diferentes, no hay problema, pero salen hacia el costado. Pero pueden salir hacia la axila, hacia el hombro, hacia el cuello, hacia la misma cintura, pueden ser diagonales, pueden ser asimétricas. Eso lo vamos a ver después. Pero recuerden siempre que las pinzas tienen que estar desde el centro de busto y hacia afuera del molde. Si no, no voy a poder hacer que este objeto bidimensional, como es el papel, luego se convierta en algo tridimensional. ¿Estamos? ¿Cuáles son las medidas que vamos a necesitar? Primero, contorno de busto. Sí, recuerden que el contorno de busto es la parte más saliente del tórax y que siempre se tiene que tomar con el centímetro paralelo al piso. Contorno de cintura, contorno de cuello, talle de espalda. En este molde solamente vamos a utilizar el talle de espalda. En otras molderías se toma tanto el talle de espalda como el talle delantero, ¿sí? Después tenemos la altura de busto. Recuerden, la altura del busto es desde la unión del cuello con el hombro hasta la parte más saliente del busto. Y después tenemos la separación de busto. Con estas dos medidas yo voy a lograr obtener el punto que es el centro de busto, ¿sí? Porque es la unión del centro del busto con la separación de busto. Y por último, el ancho de espalda, ¿sí? Que recuerden que es una medida que siempre se toma de manera horizontal y de axila a axila en la espalda. Bien, ahora pasamos a dibujar las medidas. Una cosa antes de avanzar, recuerden que tanto el contorno de busto como el contorno de cintura se van a dividir en cuatro partes. El contorno de cuello es la única medida que se divide en 6 partes. Y tanto la separación de busto como el ancho de espalda se va a dividir en 2 partes, ¿sí? Esto les va a ayudar a ustedes a confeccionar el molde de manera perfecta. Avancemos entonces. Bien, ¿cómo vamos a iniciar este molde? Vamos a realizar un rectángulo que tenga de ancho
1/4 de contorno de busto por el talle de espalda. Yo no estoy trabajando en escala en este caso para poder hacer un molde un poco más grande y que les sea más fácil verlo en el teléfono o en el dispositivo con el que estén trabajando. Entonces, comenzamos haciendo un rectángulo, como ya dijimos, que tenga el talle de espalda de largo por 1, 2, 3 y 4. Entonces, dijimos 1, 2 y 3, 4, mitad, perdón, talle, disculpen, cuarto contorno busto, ¿sí? De 1 a 3 y de 2 a 4, la medida longitudinal, vamos a poner el talle de espalda, ¿sí? El alto. Luego tenemos que marcar la línea de la axila. ¿Cómo vamos a marcar esta medida? Vamos a poner la mitad del talle de espalda más 3 centímetros. Y acá vamos a poner 5 y 6, ¿sí? 1, 5 y 2 a 6. Mitad talle de espalda más 3 centímetros, ¿sí? Con esta línea nosotros vamos a tener la línea de axila, ¿sí? Acá vamos a tener el cuello y acá vamos a tener la cintura. Una vez que realicemos esto, vamos a pasar a marcar la mitad del ancho de espalda. ¿Qué quiere decir? Que desde 1 hacia allá y desde 5 hacia 6, perdón, vamos a poner la mitad del talle de espalda. 1 a 7 y de 5 a 8, mitad ancho de espalda. Recuerden, siempre tienen que trabajar con las medidas bien marcadas, bien trazadas, bien las líneas bien perpendiculares para que el molde salga perfecto. Este va a ser el punto 7 y este el punto 8. Ahora vamos a marcar desde 1 hacia 9. Vamos a marcar 1/6 de contorno de cuello, ¿sí? Con esta medida nosotros lo que vamos a hacer es poder trazar la forma circular que tiene el escote. Y de 1 a 10 vamos a bajar 2 centímetros, ¿sí? De 1 a 10, 2 centímetros. ¿Por qué bajamos 2 centímetros en el centro de la espalda? Porque nosotros en este caso lo que estamos haciendo es que el cuello en la espalda tenga menos recorrido, o sea, menos calado que la delantera, ¿sí? Por eso se pone 2 centímetros de este lado y 1/6 acá. Luego pasamos al hombro, ¿sí? Desde 7 vamos a bajar 4 centímetros y vamos a salir 0,5. Ese va a ser el punto 11. De 7, bajar 4 centímetros y salir 0,5 centímetros. Con esto nosotros bajo 4 centímetros y salgo 0,5. Ese va a ser el punto 11. Con esta medida yo voy a lograr trazar la caída del hombro. ¿Ven? 1, 11 y 9 en línea diagonal. ¿Sí? Ya tengo el cuello y tengo el hombro. Vamos a pasar a dibujar ahora la sisa. ¿Cómo vamos a hacer? Acá vamos a medir la distancia que tenemos desde 8 a 6. ¿Sí? No importa la medida que les haya dado, en cada molde les va a dar diferente porque va a variar de acuerdo a las medidas que tomemos. Una vez que la medimos, a esa distancia la voy a llevar desde 8 hacia arriba. Por ejemplo, acá me dio 2 centímetros y la vamos a llevar desde 8 hacia arriba. Ese va a ser nuestro punto 12. ¿Sí? 12, medir 8, 6 y a esa distancia llevarla desde 8 hacia arriba. Ese punto me va a ayudar a mí a poder trazar la sisa. Miren, vamos a unir 12 y 6 con una línea curva.
Si ustedes tienen reglas de modista, tienen los pistoletes o reglas de modista, tienen esa curva específica para poder trazar moldería de sisa, digamos. Si no, traten en lo posible de dibujarlo a mano, digamos, a ojo, como hago yo. Pero fíjense que la curva no les quede demasiado recta, ¿sí? Tiene que ser una curva un poquito más pegada hacia la línea de 6, ¿sí? A la línea de la axila. Y luego vamos a unir 12 y 11 con una línea diagonal, ¿sí? Entonces, ven, ya quedó formado la sisa, el hombro y el escote. Ahora vamos a pasar a marcar, vamos a pasar a dibujar la parte inferior de este molde. Acá lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Lo podemos hacer primero que nada con un entalle y luego de ese entalle vamos a pasar a marcar el cuarto de contorno de cintura, ¿sí? Y me va a quedar acá con una costura. O bien podemos hacerlo solamente con la pinza. Vamos a ir primero con el entalle. ¿Qué vamos a hacer? Desde 3, entrar 1 centímetro. Ese va a ser nuestro punto 13. ¿Sí? Ahí estamos. Y luego desde 10 vamos a bajar 8 centímetros. Más o menos por acá. Y este va a ser el punto 14. ¿Sí? Y vamos a unir 13 con 14 en línea diagonal. ¿Ven? Entonces el molde ya no va a ser derecho en el centro de la espalda, sino que va a tener una leve entrada para que se amolde mejor a la forma natural que tiene la espalda. Hay muchas personas que tienen una curvatura muy pronunciada, entonces hasta pueden llegar a entrar 2 centímetros y de ahí sale el contorno de cintura. Ahora vamos a marcar de 13 a 14 un cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros. Recuerden que siempre que hagamos una pinza tenemos que agregarle los 2 centímetros o 3, lo que queramos agregarle, para poder dibujarla en el molde. Porque si yo no lo hago, le voy a quitar centímetros a la cintura y la prenda no va a entrar. Entonces acá vamos a tener el punto, perdón, es de 14 a 15, de 13 a 15. Acá. Y después 1,15 con 6. ¿Sí? Entonces ya tengo el costado de mi prenda. Ahora vamos a pasar a dibujar la pinza. La pinza se hace de la misma manera que se hacen todas las pinzas en todos los moldes. En este caso vamos a unir. Vamos a hacer un punto a la mitad entre 13 y 15. ¿Sí? Y luego vamos a marcar 1 centímetro a cada lado del... Aquí vamos a poner punto 16. A cada lado de 16 vamos a marcar 1 centímetro. ¿Por qué 1 centímetro a cada lado? Porque yo agregué 2 al contorno de cintura. Entonces, repito, a la mitad entre 3 y 15 ubico el punto 16 y a cada lado de 16 voy a marcar 1 centímetro. Desde 16 vamos a trazar una línea vertical hasta la línea de axila. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cerrar. Recuerden que las pinzas originalmente tienen forma triangular, ¿sí? Van de mayor a menor. La vamos a terminar a la pinza 3 centímetros antes de que llegue a la línea de la axila. Y la cerramos en forma triangular. ¿Sí? Acá tenemos 3 centímetros. Esta es una forma de hacer el molde. Recuerden que este es molde de espalda, ¿sí? No tiene márgenes de costuras. Si yo quisiera hacerle márgenes de costura, tengo que agregar
los centímetros que vaya a darle, puede ser 1 centímetro, por ejemplo, y 2 en el caso de que vaya a tener ruedo, o 3. Si yo no quisiera hacer esta recorte que tenemos acá, entrada, ¿sí? Podemos hacer directamente, marcar el cuarto de contorno de cintura desde 3. Es decir, que yo voy a poner, en vez de decir de 13 a 15, va a decir de 3 a 15, un cuarto de contorno de cintura, más 2 centímetros. Es decir, que voy a obviar el punto 3, el centímetro que entré, ¿sí? Voy a obviar el punto 13, voy a obviar el punto 14. Es decir, que la cintura va a quedar como 1 centímetro más chica, ¿sí? Y va a unirse igual que lo hicimos en este caso, ¿sí? Lo único que va a pasar es que se va a correr un poco. Pero lo único que tengo que hacer, como dije ya, repito, es colocar el cuarto de contorno de cintura desde, vamos a hacerlo con otro color, para que lo vean. Si yo no quiero hacer la entrada o el entalle que tengo al costado, y que saqué otro color rojo. Acá. Si yo no quisiera hacer el entalle, les repetía, desde 3 vamos a marcar el cuarto de contorno de cintura, ¿sí? 1 más los 2 centímetros, por supuesto. Acá me quedaría el punto 15. Y haría lo mismo. Me va a quedar el contorno. Ven que me quedan las medidas. Vuelvo a marcar la mitad entre 3 y 15. De ahí subo en línea derecha. Ahí marco 1 centímetro a cada lado del punto 16. Y las termino a 3 centímetros antes que que llegue a la línea de axila. ¿Ven? Es lo mismo, solamente que no va a tener esta entrada y las medias van a quedar corridas para allá, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Cuando yo tenga este entalle, sí o sí voy a tener una costura, ¿sí? En cambio, si yo no lo hago al entalle, perfectamente puedo colocar este molde en el margen doblado de la tela, ¿sí? Para que tenga la pieza completa sin costura en el medio. Vamos a pasar ahora al molde delantero. Acá tenemos el molde delantero. Vamos a repetir los pasos que hicimos en el molde de espalda desde el punto 1 al 9. Es decir, que vamos a poner el cuarto de contorno de busto, el talle de espalda, dividido en 2 más 3 centímetros. Vamos a poner el ancho de espalda y vamos a poner el sexto de contorno de cuello. O sea que repetimos los pasos del 1 al 9. ¿Sí? De espalda, del punto 1 al 9. ¿Sí? Entonces teníamos, ya puse yo el cuarto de contorno de busto más el talle de espalda, y ahora estoy marcando la mitad del talle de espalda más 3 centímetros. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego vamos a agregar la mitad del ancho de espalda. ¿Ven? Sigue siendo el mismo procedimiento que hicimos en la espalda. Vamos a ponerle punto 7 y 8. Y luego colocamos un sexto de contorno de cuello, que ese fue el punto 9. Hasta acá es exactamente lo mismo y acá es donde va a cambiar. Acá se acuerdan que yo les había dicho que el cuello delantero tenía mayor recorrido o estaba más calado con referencia al molde anterior. Entonces lo que vamos a hacer de 1 hacia 10, vamos a marcar un sexto de cuello más 2 centímetros. ¿Sí? Esto va a hacer que el escote sea un poquito más calado con referencia a la medida que tomamos. ¿Sí? Ven que no es la misma medida.
Y vamos a unir 10 y 9 con forma circular. Repito que esto lo pueden hacer con un pistolete, lo pueden hacer con unas reglas de moldería o lo pueden hacer a mano alzada. Lo que siempre tienen que tratar de hacer es que le quede lo más parecido a un círculo y no una línea derecha o demasiado pronunciada, ¿sí? Ahora vamos a pasar a marcar el hombro. Desde 7 yo voy a bajar 5 centímetros y voy a trazar una línea horizontal que llegue hacia el otro extremo. Ahí. ¿Sí? Este va a ser el punto 11, perdón. Punto 11. De 7 bajar 5 centímetros y trazar línea horizontal. ¿Sí? Sobre esta línea yo lo que voy a hacer es después apoyar el hombro que voy a traer de la delantera, ¿sí? De la espalda, perdón. Yo voy a tomar la medida del molde de espalda y la voy a traer hacia la delantera, pero no va a ser la misma forma en la que la puse anteriormente, sino que la voy a apoyar en esta, ya van a ver cómo. Ahora vamos a marcar las dos medidas que a nosotros nos van a ayudar a ubicar el centro de busto. Primero vamos a empezar con la separación de busto. Vamos a marcar de 1 hacia 12 y de 3 a 13 la mitad del ancho de la separación de busto. De 1 a 12 y de 3 a 13 la mitad de la separación de busto, ¿sí? Y luego vamos a unir 12 y 13. Acá tendríamos 12 y acá tenemos 13 y la vamos a unir con una línea vertical, ¿sí? Ya tenemos ubicado la separación de busto. Y la otra medida que necesitamos para marcar el centro de busto es la altura de busto. Y vamos a poner desde 12 a 14 sobre la línea que marcamos, vamos a marcar la altura de busto, ¿sí? Acá. Y tenemos el punto 14. Ese punto, el punto 14, es el centro de busto, ¿sí? Esta moldería, la particularidad que tiene es que la pinza se dibuja hacia el hombro, se dibuja hacia arriba, ¿sí? Luego yo a esta pinza, que lo vamos a ver en videos siguientes, la puedo trasladar y la puedo llevar hacia cualquier lado del molde, ¿sí? Siempre respetando el centro de busto, que el centro de busto se ubique en ese lugar, en la unión de la separación de busto con la altura de busto. ¿Bien? Eso es muy importante que lo tengan en claro. Ahora vamos a pasar a marcar acá arriba el ancho que va a tener esta pinza, ¿sí? La profundidad de la pinza. Que la profundidad de pinza va a variar dependiendo el tamaño de busto que yo tenga. Si yo tengo un busto pequeño, voy a usar 4 centímetros. Si tengo un busto mediano, voy a usar 5 centímetros. Y si tengo un busto grande, voy a utilizar 6 o más centímetros. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un busto pequeño podríamos hablar de un talle 85 o 90 de corpiño, talle de corpiño. Un busto mediano podría ser entre 90, 95, 100 y un busto grande más de 100, ¿sí? Entonces, ustedes dependiendo de qué, cuando vayan a tomar las medidas o el talle, por ejemplo, este podría ser un talle 38-40, 40-42, 44, este podría ser un 46, un 48, un 50 o más, ¿sí? Más o menos como para que tengan idea de las medidas. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando con un talle
En este caso estoy trabajando con un busto mediano, ¿sí? O un busto pequeño. Vamos a marcar de 12 a 14, de 12 a 15, perdón, esta es la medida 15, de 12 a 15, profundidad de pinza, que es una de estas 3 medidas que yo tengo. Y luego vamos a pasar a unir 14 y 15 con una línea diagonal. Esto que tengo aquí, que lo vamos a pintar con un fibrón para que lo diferenciemos, vendría a ser la pinza. ¿Sí? Esa es la pinza. Para este tipo de molde, yo para poder construir y trazar el hombro, sí o sí, tengo que cerrar la pinza. Entonces, vamos a plegar. Ahora nosotros tenemos un molde pequeñito, pero también lo tienen que hacer para poder dibujar el hombro, sí o sí. ¿Ven? Yo ya cerré la pinza, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir al molde de espalda, voy a medir cuánto tiene el hombro, en este caso tiene 3,5 centímetros, y lo voy a llevar, miren, con la pinza cerrada. Es muy importante que para yo poder trazar el hombro la pinza esté cerrada, no lo puedo hacer con la pinza abierta. Voy a traer la medida, ¿sí? Y lo voy a colocar desde 9 hasta que la medida que yo tomé, que en este caso era 3,5, toque la línea horizontal que marqué en el punto 11, ¿sí? Acá tenemos, ¿ven? Los 3,5 me llegan hasta acá. Y ahí tenemos el hombro marcado. Entonces, cuando yo vaya a abrir la pinza nuevamente, ven que no me queda la línea continua. Si yo dibujo el hombro con la pinza cerrada, primero, que es muy probable que no me llegue hasta aquí, me va a llegar hasta acá más o menos. Y segundo, que me va a quedar más chico el hombro cuando cierre la pinza y no me va a quedar continua. Por ejemplo, lo voy a trazar con lápiz para que vean. ¿Ven a dónde me llegó? 3,5 centímetros, que es la medida que yo tomé. La dibujo, ¿ven? Y cuando en un futuro vaya a cerrar la pinza para coserlo, miren cómo me va a quedar el hombro. Ven que no es una línea continua y encima me quedó re chiquitito. Entonces recuerden que siempre para poder dibujar el hombro, tengo que tener la pinza cerrada primero para poder dibujarla. Voy a borrar esta línea para que no confunda. Ahí está. Entonces, ven, ya tengo trazado el hombro. Recuerden que tienen que cerrar la pinza para poder dibujar el hombro. Vean esta parte las veces que sea necesaria. Eso es lo bueno de tener un video, que pueden rebobinar las veces que sean necesarias para poder hacer bien esta parte del molde. Entonces, una vez que ya han trazado el molde, la parte del hombro, vamos a pasar a la axila, que esta es otra parte complicadita que tiene este molde. Vamos a tomar la medida que tengo de 7 a 8. En este caso me dio 6 centímetros. Recuerden que no estoy trabajando con escala. Vamos a dividir esta medida en 3. Me va a dar acá, ¿sí? Este va a ser el punto 16, ¿sí? Entonces, el punto 16 es 1/3 de la medida de 7, 8, ¿sí? Entonces, la medida que tengo de 7 a 8 la divido en 3 y la coloco desde 8 hacia arriba. ¿Estamos? Ahora, aquí presten atención. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito, ¿vieron cuando yo cerré la pinza que el ancho de espalda se achica? ¿Ven? ¿Ven que se achica un montón? Bueno, yo necesito recuperar parte de lo que acabo de ocultar en esta pinza para que no me quede demasiado chico el molde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la altura de 16, yo pongo la regla, ¿ven? Pongo el 0 en el inicio de la pinza y ven que está a la altura de 16, están todos en una misma línea. Voy a medir cuántos centímetros o qué distancia tiene la pinza a la altura de 16. Supongamos que me dio, no sé, 1,5 centímetros o 2 centímetros. Le puede dar cualquier medida.
Entonces, repito, vamos a tomar la medida que tiene la profundidad de la pinza a la altura que está ubicado 16. Supongamos que me dio 1,5 centímetros. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer a esta medida, le voy a quitar 1 centímetro. Y lo que me quedó es lo que voy a poner desde el punto 16 hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Por qué le quito 1 centímetro? Porque yo utilicé el ancho de espalda para trazar este molde delantero. No utilicé el ancho de pecho. Por lo general, el ancho de pecho es una medida más chica, que tiene 1 centímetro aproximadamente, menos que el ancho de espalda. Por eso es que yo aquí le estoy quitando 1 centímetro. ¿Sí? Entonces les vuelvo a repetir. Tengo el punto 16, que sacamos que es el tercio de 7/8. Pongo la regla, o el centímetro, lo que tengan a mano, en la pinza, donde que el 0 me quede en el inicio de la pinza, ¿sí? A la altura 16. Y mido cuál es la profundidad que tengo yo de pinza a esa altura, ¿sí? A la medida que les haya salido, le tienen que restar 1 centímetro, ¿sí? Entonces, supongamos que les dio 1,5 centímetros, entonces yo voy a poner desde 16 hacia afuera lo que me quedó de esa resta, ¿sí? Si les había dado acá de profundidad de pinza 1,5 centímetros, quiere decir que de 16 hacia afuera voy a salir medio centímetro. Puedo llegar a salir 1 centímetro, puedo llegar a salir 2. Todo va a depender del tamaño que yo tenga de pinza, ¿sí? Y luego vamos a pasar a le vamos a poner punto 17, así lo escribo y lo pueden copiar tranquilos. Y vamos a pasar a unir 6, 17 y el hombro, línea curva, y ahí me queda la sisa divinamente marcada, ¿sí? Entonces, cuando yo cierre la pinza, ven que mi ancho de espalda ya recupera el tamaño que yo tenía originalmente, menos el centímetro que le quité, ¿sí? Entonces, de esta manera me va a quedar perfectamente marcado la sisa, ¿sí? Y la pinza. Esto es muy importante. Lo mismo que hablamos recién con el hombro, vuelvan a verlo las veces que sea necesario hasta que lo puedan hacer solos, ¿sí? Acá lo vamos a escribir. Entonces el punto 17, medir la profundidad de la pinza en la altura del punto 16 y restarle a esa medida un centímetro, ¿sí? A la diferencia, o sea, lo que le quedó, colocarla desde 16 hacia afuera, ¿sí? Entonces, de esa manera les va a quedar perfectamente marcado. Después unen 6, 17 y hombro, formando la sisa. ¿Qué es lo último que nos queda? La cintura. Vamos a marcar de 3 a 18, ¿sí? Acá les voy a escribir porque ya no me quedé sin hoja. 1/4 de contorno de cintura más 2 centímetros. Y unimos 18,6 con una línea diagonal. ¿Y dónde vamos a dibujar en este caso nuestra pinza? Porque yo le agregué 2 centímetros, entonces eso quiere decir que va a llevar una pinza en el punto 13, ¿sí? A cada lado de 13, ¿sí? Vamos a marcar 1 centímetro porque recuerden que yo agregué 2. Y vamos a cerrar la pinza, pero no en el punto 14, sino que desde 14 vamos a bajar 3 centímetros, acá, y vamos a cerrar la pinza 3 centímetros más abajo del centro de busto. ¿Por qué hago esto? Para que no me quede demasiado picudo el centro de busto,
¿sí? Porque va a quedar justo como un piquito formado por los dos triángulos. Entonces aquí ya tenemos trazado el molde delantero completo, ¿sí? Este molde, la única manera que se aprende es dibujarlo un montón de veces, ¿sí? No es difícil, las únicas dificultades que tiene es el tema del hombro y de la pinza y esta parte de la axila, que es importante porque si yo no la hago, me va a quedar demasiado pequeño el pecho, ¿sí? Pero creo que si ustedes lo repiten varias veces al molde, van a terminar entendiéndolo y lo van a poder hacer muy bien con cualquier medida que tengan, ¿sí? Una vez que tengamos aprendido esto, vamos a pasar a hacer las transformaciones a partir del molde delantero y de espalda, ¿sí? Espero que hayan entendido y que se encuentren todos muy bien. Saludos.